Hemos estado conversando sobre correlación temporal y correlación espacial del proceso de desvanecimiento y de hecho encontramos de que en realidad son una y la misma cosa, uno y el mismo fenómeno visto de dos formas distintas. Hay otro tipo de correlación que está ligeramente relacionada, pero que tal vez es el momento adecuado para abordar y mencionar. Y se trata de la correlación direccional de una señal. Y para explicar de qué se trata, asumamos de que tenemos un móvil, algún vehículo, que tiene su dirección de movimiento en algún sentido y supongamos de que este móvil se encuentra dentro de un área local, dentro de alguna zona que estoy achurando ahora, que tiene una propagación rica en scattering, una propagación sin línea de vista. Entonces vamos a asumir de que las transmisiones y las recepciones, las señales hacia ese móvil llegan desde todas las direcciones. Ambiente entonces rico en scattering. Área local, sin línea de vista, ambiente rico en scattering. Y vamos a asumir de que hay una estación base, una antena, una torre, localizada a alguna distancia, que observa a esta comunicación. Es decir, desde esta antena, el móvil es observado a través de un ambiente esencialmente línea de vista. Es decir, saliendo desde este ambiente local, área local con scattering, la comunicación hacia la torre es relativamente despejada y es relativamente de línea de vista. Entonces aquí podemos agregar tal vez de que aquí hay línea de vista hacia y desde la torre. Y vamos a asumir además de que este ángulo de acá, el ángulo con el cual es observada esta área local en la cual se mueve el móvil, tiene algún valor que vamos a llamar phi. Entonces tenemos dos casos. Tenemos nuestro caso con desvanecimiento Rayleigh y tenemos un caso de propagación de línea de vista, tenemos un caso de propagación sin obstáculo. Y la pregunta es, ¿cuánto tiene que moverse esta torre para que el canal observado hacia el móvil haya cambiado sustantivamente? Lo que habíamos visto en términos de correlación temporal y espacial, que resultó en esta curva de Bessel como función de autocorrelación, asume un ambiente puramente rico en scattering. Entonces la pregunta es, ¿esta correlación cómo se pierde o cómo varía cuando uno está en un ambiente que incorpora una porción muy relevante de línea de vista? Y para hacer muy gráficamente esta pregunta, lo que voy a hacer es simplemente replicar esta torre
y voy a plantear que a la misma distancia hay una segunda torre, pero que ve a esta área local en un ángulo, con el mismo ángulo subtendido, pero en una orientación ligeramente distinta. Y vamos a asumir de que hay una separación acá entre las dos antenas que se mide en múltiplos n de la distancia que hay entre las dos antenas y la longitud de onda. Es decir, cuántos múltiplos de longitud de onda separan a estas dos antenas. Esta situación se ha estudiado y lo que se ha encontrado es esta curva. ¿Qué es lo que muestra? La separación entre ambas antenas, medidas en múltiplos de la longitud de onda, vale decir, este valor de aquí, 10, 20, 30, es este valor n. Se grafican distintas curvas. Este ángulo representa al ángulo phi. Es decir, estamos realmente hablando, cuando hablamos de 1,2 grados, estamos hablando de observar un área, observar esta área local realmente en un ángulo subtendido muy, muy angosto, muy direccional. Y se muestra en las ordenadas la correlación que tiene el canal observado en la primera antena versus el canal observado en la segunda antena. Así que en cierta forma, esta medida es exactamente el mismo tipo de medida que vimos en este caso de acá. Se trata de una correlación, pero acá la escala era tiempo normalizado. En este caso de aquí, la escala es separación de las antenas, ¿sí? Entonces, leamos este gráfico en base a un ejemplo. Supongamos que nos interesa un punto de correlación 0,6. Y veamos primero el caso de 1,2. Y para trabajar en forma aproximada con números redondos, vamos a asumir de que este primer punto de acá lo vamos a marcar con verde. Es el primer punto de operación. Entonces vamos a graficar qué es lo que significa eso. Significa lo siguiente. Tenemos un caso, este es el caso A, que se ve de la siguiente forma. Hay un área local que lo hemos achurado en celeste y aquí lo voy a achurar en pequeñito. Dentro de esa área local está el vehículo. Tenemos una primera antena y tenemos una segunda antena. Y lo que está mostrando esto es que hay 10 longitudes de onda para obtener esta correlación 0,6. Entonces, la primera antena está acá, la segunda antena está acá, y la separación entre ellas es 10 veces una longitud de onda. Y el ángulo siempre es 1,2 grados. Y para este escenario, la curva indica que las señales observadas por estas dos antenas están correlacionadas, tienen una correlación de 0,6. Vamos ahora a un segundo caso en el cual estas dos antenas
se separan. Entonces lo que voy a hacer es, voy a duplicar esto de acá, a copiar y lo voy a pegar. Y esto lo vamos a llamar el caso B. Y el caso B va a representar una situación que es aquí abajo, que es donde la longitud de onda ha crecido a 20 veces y la separación entre ambas antenas implica que la correlación ha caído, ¿sí? Entonces, por el hecho de que voy a mover esta antena al doble de la distancia, ahora ya no tenemos una distancia de 10 partido por lambda, sino que la distancia es 20 veces. El hecho de que se haya corrido esta antena implica que el canal observado ha perdido correlación. Así que este es el segundo caso, es el caso B. Y consideremos ahora un tercer caso C, que es esta situación de acá. El ángulo subtendido se reduce y veamos qué es lo que ocurre. Entonces vayamos de aquí hacia arriba y grafiquemos en rosado esta posición de acá. Entonces voy a de nuevo duplicar la gráfica, pero ahora lo que estamos diciendo es que sobre un eje y sobre otro eje las antenas se alejan para que ambas subtiendan un ángulo de 0,55. Entonces vamos a alejar la primera antena ahí está, y vamos a alejar la segunda antena, ahí está, y vamos a forzar a que ambas subtiendan un ángulo menor y que este ángulo va a ser ahora 0,55 grados en nuestro ejemplo, y aquí exactamente lo mismo. Entonces, para que dos antenas que miran el mismo área local con un menor ángulo mantengan exactamente la misma correlación original, vale decir 0,6, necesitan estar separadas en mayor distancia. Es decir, fue necesario de que la separación entre estas dos antenas crezca a 20 veces la distancia partido por lambda. Dejo planteado esto a nivel conceptual para que sepan de que esto existe, para que sepan de que la correlación en el espacio entre dos antenas también puede depender del ángulo con el cual se subtiende un área local cuando una porción importante de la comunicación ocurre en línea de vista. Y esto es un caso súper relevante en telefonía celular. En telefonía celular tenemos justamente este tipo de escenarios donde hay estaciones base que observan con línea de vista áreas locales desde las cuales se originan y hacia las cuales van destinadas transmisiones inalámbricas.
Así que con esto cerramos un poquito este capítulo que estudia la variación temporal y espacial del desvanecimiento.